Buenas tardes, ¿cómo andan gente por ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Se me ve bien? ¿Todo ok? Cualquier cosa me van avisando, ¿eh? Bueno, les doy la bienvenida al seminario de Auxiliar Administrativo Junior. Mi nombre es Natalia Volante, soy la profesora que va a estar encargada del curso, ¿sí? La idea de este seminario es que nosotros conozcamos un poquito de qué se va a tratar el curso de Auxiliar Administrativo Junior y por supuesto invitarlos a ustedes a que puedan participar, ¿sí? Para que me conozcan un poquito, para el que no me conoce, yo soy licenciada en Administración y especialista en docencia universitaria. Trabajo como consultora independiente y también doy cursos de capacitación acá en Capacitarte y en otros institutos. Tengo una niña de 7 años, que capaz que por ahí la escuchan, que se llama Emma. Tengo un esposo, que después lo van a conocer, que él da una parte de lo que sería el curso este. Una gata y un perro, que el perro no necesita presentación porque en cualquier momento pega el ladrido y él se presenta solo. O sea, no se preocupen que Lucas se presenta solo. Ahí están saludando. Bueno, Julio. Bien, les voy para poder contarles un poquito de qué se trata este curso, ¿sí? Les voy a compartir pantalla, así vamos viendo los temas que vamos a ir viendo, valga la redundancia, en nuestro curso, ¿sí? Comparto pantalla, que no soy muy buena compartiendo pantalla, pero le pongo onda, y me voy a poner las gafas. A ver, vamos a empezar. Tienen que pongo acá. Vamos a... Esto. Vamos a... Voy a hacer una desprolijidad, permiso, un segundito. Ahí está. Ahí los comparto de nuevo. Como dicen en el barrio, el que avisa no traiciona. Yo dije que no era muy buena compartiendo pantalla. Bien. A ver. Ahora sí, ahora me gustó más. Bien. A ver. En este seminario, sí, está, ahí, okay, ahí está. Bien. Entre los objetivos de este seminario, ¿sí? Está pensado para introducirnos en las bases de la contabilidad y temas relacionados con las actividades administrativas cotidianas que lleva adelante cualquier organización. ¿Qué quiere decir esto? Este curso está pensado para que nosotros, si queremos introducirnos en el mundo laboral y no tenemos ningún conocimiento, ¿sí? Ni contable, ¿sí? Ni que tenga que ver con los sueldos, con transferencias, con contabilidad, nosotros podamos partir de cero, ¿sí? Y crear conocimientos generales que nos van a ayudar a ver cómo se manejan en general las organizaciones, ¿sí? Esto está pensado para que nosotros, ya con algunos conocimientos básicos, podamos ir a trabajar a cualquier tipo de organización, y ahí, por supuesto, en cada organización tiene sus particularidades, y nos van a ir enseñando a medida que vamos incorporando conocimientos, ¿sí? No es lo mismo llegar a una organización sin saber nada, que aunque sea tener una base, y por supuesto nos van a ir ayornando, ¿sí? Nuestro curso tiene 3 módulos. El módulo número 1 es el de liquidación de sueldos, luego lo vamos a ir desarrollando. El módulo número 2 tiene introducción a bases teóricas de la contabilidad y consideraciones generales, es decir, es una base de lo que es la contabilidad, ¿sí? Y el módulo número 3, que es el que da Sergio, tiene lo que se llaman los medios electrónicos de pago. ¿Sí? La parte tecnológica, por llamarlo de alguna manera, se las va a enseñar. Bien. Comencemos con el módulo de sueldos. A ver. Yo acá les marqué
lo que es la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que es la ley 20.744. Nosotros vamos a trabajar con esta ley, la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Es la ley básica que regula las relaciones entre trabajadores y empleadores, ¿sí? Y esta ley está pensada siempre en una relación de trabajador y empleador, pero abarca casi todos los trabajadores. No tienen en cuenta, por ejemplo, o por supuesto el trabajo autónomo, ¿sí? No tienen en cuenta las empleadas de casas particulares, ni tienen los que trabajan en la agricultura, ni los empleados del Estado, porque ellos tienen su propia legislación. Pero lo básico, ¿sí?, de cómo se regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores está regulado por la ley 20.744 y por supuesto luego va a estar ayornado por los convenios colectivos en los que nosotros estemos inmersos o que esté inmersa en nuestra actividad, ¿sí? Y le voy a leer la definición. Dice, miren, habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, ¿sí? Es decir, ese trabajo que establece la ley de contrato de trabajo, lo que dice es que hay una relación de dependencia que es voluntaria y que va a haber un pago de una remuneración, ¿sí? Por eso la ley de contrato de trabajo, al trabajo, su definición de trabajo, no lo presume como gratuito, es decir, que el trabajo ad honorem no está contemplado dentro de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el trabajo ad honorem es un trabajo que nosotros realizamos por el honor de pertenecer a una institución, ¿sí? Por ejemplo, cuando muchos de nosotros fuimos ayudantes de cátedra en la universidad, es un trabajo en general es ad honorem, y es un honor, ¿sí?, poder trabajar en la universidad por el lugar y la institución y lo que ello representa. ¿Bien? A ver si acá pensé que tenía alguna pregunta. Bien. Entonces, queda claro, la ley de contrato de trabajo, nosotros lo que vamos a ver es, vamos a aprender a liquidar sueldos, ¿sí?, a través de esta ley, que es los mínimos, ¿sí?, los mínimos derechos y obligaciones que va a tener un trabajador, y va a ser la forma básica de cómo liquidar. Obviamente, esa liquidación de sueldos y jornales es para todos los mismos, para todas las actividades, y van a venir mejorados con lo que son los convenios colectivos. Por supuesto, en los temas que nosotros vamos a ir viendo, yo les voy a ir marcando lo que tendríamos que prestar atención, ¿sí?, de acuerdo al convenio colectivo en el que nosotros estamos. Y si yo no pertenezco a ningún convenio, estoy fuera de convenio, si yo estoy fuera de convenio, ¿sí?, lo liquido como dice la ley de contrato de trabajo. O en mi convenio colectivo no dice nada, lo liquido como la ley de contrato de trabajo. Bien. A ver, acá. Bien. Los contenidos generales que nos dice la ley. La ley de contrato de trabajo tiene distintas partes. Por un lado nos muestra los derechos y obligaciones de las partes. Como ya habíamos dicho, tenemos dos partes. Una es el trabajador y el otro es el empleador, ¿sí? Después nos habla de los distintos tipos de contrato de trabajo, ¿sí? Nos da generalidades de qué se tratan, cómo se regulan, etc. Y otra parte que tiene la ley es la liquidación de sueldos y jornales, que es en la parte que nosotros nos vamos a focalizar. Dentro de la liquidación de sueldos y jornales hay un montón de clasificaciones, ¿sí?, o circunstancias en que se tiene que liquidar, ¿sí?, los sueldos o jornales. Nosotros nos vamos a basar básicamente en tres. Lo que serían el aguinaldo,
¿sí? O sueldo anual complementario, como lo quieran decir. Nos vamos a concentrar en lo que son el cálculo de las horas extras y el cálculo de las vacaciones. Esas tres formas de liquidación que son las más habituales que hay dentro de una organización. Por supuesto, dentro de una ley de contrato de trabajo tenemos otros tipos de liquidaciones como enfermedades, ¿sí? Desvinculaciones, etc. Bien. A ver, antes de nosotros empezar a poder hacer un recibo de sueldo o aprender a liquidar un recibo de sueldo, yo tengo que entender cómo funciona un recibo de sueldo. Un recibo de sueldo, lo que sería el diseño, ¿sí? Lo va a determinar la organización, si lo quiere hacer más alargado, si lo quiere hacer más alto, ¿sí? El diseño, si lo quiere hacer en blanco y negro, con colores, lo decide la organización. Cada uno diseña su recibo como quiere. Pero sí tiene algunas cosas, cualquier tipo de recibo de sueldo. Tiene datos del trabajador y datos del empleador. Yo acá les puse algunos. Por ejemplo, el dato del empleador tiene el quit, ¿sí? La actividad, la razón social, el domicilio, es decir, todos los datos de la organización o la persona que me está empleando, porque puede ser el que me esté empleando una persona física, ¿sí? O una persona jurídica, es decir, el nombre de una empresa. Luego, entre los datos del trabajador, por supuesto tiene su apellido, el nombre, el quill, la categoría en el que está, la actividad que realiza, la fecha de ingreso, ¿sí? Yo ahí les puse de egreso, pero eso cuando se le hace la liquidación final, ¿sí? Se le puede poner la fecha de nacimiento, muchos le ponen el sueldo básico, cuánto le corresponde, el número de legajo, ¿sí? Esas son particularidades que nosotros en nuestro diseño le vamos a poner que creamos pertinentes, ¿sí? En base a lo que queremos transmitir en ese recibo de sueldo. A lo mismo como yo siempre les digo a todos cuando empezamos a hacer la liquidación de sueldos. Igual en la parte de conceptos de un recibo de sueldo, ¿sí? Nosotros vamos a determinar en cuánto detalle queremos dar. A modo de ejemplo, algunos ponen, por ejemplo, fulanito de tal, ¿no? Básico tanto. Horas extras le ponen cuánto dinero, ¿sí? Pero quizás yo podría desglosarlo un poco mejor y decir, bueno, horas extras al 50%, tanto. Horas extras al 100%, tanto. ¿Sí? Bien. Sigamos. Ustedes pueden, si quieren, pueden ir escribiendo alguna que otra pregunta ahí, que cuanto puedo, a medida que voy pudiendo, les voy a ir respondiendo, ¿sí? Decíamos, nosotros para poder armar un recibo de sueldo, hacer una liquidación, nosotros tenemos que también entender, ¿sí? ¿Qué conceptos forman parte de un recibo de sueldo? Yo acá les puse un cuadro en donde tenemos conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos, ¿sí? Muchas veces lo van a ver que quizás también está desglosado. Miren que tengo acá un cuadro. Van a ver que muchas veces tenemos desglosado, ¿sí? En lo que diga conceptos remunerativos o no remunerativos, o no tiene ese título, quizás tiene el título conceptos, descuentos, totales, ¿sí? Los títulos, los conceptos, los va a poder determinar cada organización. Como les decía hace un ratito, el diseño del recibo de sueldo lo determina la organización. Pero nosotros, más allá de eso, tenemos que poder ver un recibo y entenderlo. Entonces decimos, yo les puse acá, los conceptos remunerativos. Tenemos sueldos y jornales, comisiones, gratificaciones, horas extras, participación en ganancias, aguinaldo, vacaciones y premios. Y del otro lado, de la parte no remunerativa, les puse gratificaciones por egresos, conceptos indemnizatorios, ropa de trabajo, cursos, seminarios, etc. ¿Qué significa?
Una distinción muy importante y básica. Cuando hablamos de conceptos remunerativos, hablamos de cosas que cobra el trabajador, ¿sí? En forma normal, ¿sí? En forma habitual. Y todos esos conceptos llevan descuento, ¿sí? Es decir, todos los meses yo cobro el básico, las horas extras, comisiones, etcétera, forma mi sueldo bruto y eso tiene descuentos. ¿Qué descuentos vamos a tener? Vamos a tener los descuentos de los aportes, ¿sí? Que en general, les digo en general, ¿por qué? Porque muchas, como decíamos, muchas cosas luego se van a ir incrementando o desarrollando de acuerdo al convenio en el que esté. En general, esos aportes son del 17% de mi básico, de mi sueldo bruto, perdón, ¿sí? Es decir, yo tomo mi sueldo bruto, mi sueldo básico, mis horas extras, mis comisiones, mis premios, etcétera, todo eso forma mi sueldo bruto, le descuento el 17% y luego me queda el neto a cobrar. ¿Mm? En ese 17%, dentro de ese 17% tenemos la jubilación, la obra social, ¿sí? Y lo que sería el PAMI, ¿sí? Ahora, dentro de lo que se llaman conceptos no remunerativos, esperen que sigamos acá, dentro de lo que se llaman conceptos no remunerativos, esos conceptos no remunerativos no llevan descuento. ¿Y dónde los voy a ubicar? Los voy a ubicar abajo, luego de los descuentos que hice, ¿sí? Tengamos en cuenta, valga la redundancia, que dentro de los descuentos que me hacen a mí, como trabajador, pueden haber otro tipo de descuentos más allá de los aportes, que es por la actividad de la cual yo pertenezco. Por ejemplo, los de comercio tienen lo que se llama FAESIS, también me pueden descontar el sindicato, etcétera, etcétera. Pero sí o sí, siempre por lo menos me van a descontar el 17% de mi sueldo bruto. Entonces, tenemos todos los conceptos que se llaman remunerativos, todos esos forman mi sueldo bruto, me hacen los descuentos, y luego de los descuentos, si es que hay, vienen todos los conceptos que se llaman no remunerativos y forman mi neto a cobrar. ¿Sí? Ven acá, en la definición yo les puse, son los que no generan el cálculo de aportes y contribuciones y proviene de la seguridad social o por extinción del contrato de trabajo. Por eso tenemos gratificaciones por egresos, conceptos indemnizatorios, que hay unos cuantos, ¿sí? Bien. A ver si. Ahí. Bien. No sé si alguien me escribió, pero no veo ninguno. Me aparece el circulito, pero no veo otro. Ahí está. Dentro de otros conceptos que tenemos que entender de un recibo de sueldo es a qué llamamos remuneraciones fijas y remuneraciones variables. ¿Por qué les digo esto? Porque la ley de contrato de trabajo, a medida que nosotros las vamos leyendo y nos va diciendo cómo liquidar determinadas circunstancias, nos va a decir quizás, bueno, para poder calcular, por ejemplo, vacaciones, es el básico más el promedio de remuneraciones variables, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender a qué llamamos remuneraciones fijas y variables. Básicamente es a fin de poder aplicar las fórmulas, porque para cada circunstancia nosotros vamos aplicando fórmulas, ¿sí? Que si somos buenos, quizás haciendo un Excel, nosotros podemos armarnos en el Excel, hacemos todas las fórmulas y ya tenemos listo nuestro recibo de sueldo, ¿sí? Entonces, vamos acá a la definición de fija. Dice, fija, constituye el salario base definido en el contrato laboral. ¿Mm? La variable
el ordenamiento jurídico omite definir qué se entiende por remuneración variable. No obstante esto, se hace referencia a las remuneraciones variables en diferentes artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. Entendemos por remuneración variable a toda remuneración adicional, producto de un hecho concreto que la genera, cuya cuantía es perfectamente mensurable y que fue acordado o preestablecido. ¿Qué quiere decir esto? En términos simples, ¿sí? Yo se los traduzco a términos mortales, como me gusta decirlo a mí. Una remuneración fija es lo que yo cobro siempre, sí o sí, vaya o no vaya a trabajar. ¿Sí? Es decir, un básico lo voy a cobrar, y también muchos incluyen lo que es la antigüedad. La antigüedad, si bien la antigüedad en general se calcula, ¿sí?, por un porcentaje de mi básico por años de antigüedad. ¿Sí? Entonces, en general, toman la antigüedad también como fija, ¿sí? La variable yo la tengo que entender de esta manera. Si yo no voy a trabajar, ¿puedo cobrar eso? ¿Ese concepto? El ejemplo más fácil y más entendible son las horas extras. Por ejemplo, si yo no voy personalmente al trabajo, ¿puedo hacer horas extras? Y la respuesta es que no. Entonces, si yo no puedo hacer ese concepto, si no me presento, es una remuneración variable. Y en caso de que yo tenga faltas, y siempre que esas faltas sean justificadas, siempre me van a liquidar un promedio de esas remuneraciones variables. ¿Sí? Bien, exacto. Acá me están preguntando, ¿las variables, por ejemplo, serán las comisiones? Perfecto ejemplo. Sí, las comisiones es una remuneración variable. Perfecto ejemplo. ¿Sí? Horas extras, comisiones. También puede ser que el presentismo, porque la ley no habla de lo que es el presentismo, tampoco, ¿sí? Cómo se paga el premio por presentismo. Entonces quizás mi presentismo tiene una parte fija y una parte variable. Esa parte variable, sí, va a afectar cuando nosotros hagamos un promedio. Bien, a ver si hay acá. ¿Este video queda grabado después? Sí. Lo están grabando. Sí, sí, después lo suben ahí a lo que sería la página de Capacitarte. Sí, queda grabado. Bien. A ver si había alguna otra pregunta por acá. La zona, yo me tiraría más a que no es variable, que es un fijo. ¿Sí? Todo depende, Jorgelina, de lo que... si bien la ley de contrato de trabajo no dice nada, ¿sí? Tendríamos que ver qué es lo que dice ese convenio, a qué se refiere por la zona. ¿Sí? La zona yo me tiraría más a que es algo fijo, ¿sí? Porque es un X, muchas veces te pagan un X dinero, ¿sí? O quizás porque trabajas en zona de riesgo, ¿sí? O quizás tenés desarraigo, y yo me tiraría algo que es más fijo, ¿sí? Pero todo depende del convenio. Bien, a ver, ¿alguien más? ¿Te voy a preguntar algo? No hay problema, G, gracias por haber estado. No hay ningún problema, muchas gracias por haber estado. Por ser superficie de limpieza grande o ser dos personas en el mismo servicio. Nati, no te estoy entendiendo tu pregunta. ¿A qué llamas limpieza grande? Playate un cachito mejor. Bien, sigamos. A ver. A ver, bien. Porque, ay, ahí va. Entonces,
vamos a hacer un resumen de lo que sería, cómo quedaría un recibo de sueldo básico, ¿eh? A mí me gusta hacerlo así en forma vertical más que horizontal. Tenemos un básico 700, por ejemplo, horas extras 300. Todo esto forma mi sueldo bruto, que serían de 1000, ¿sí? Luego descontamos los aportes, que yo les dije que en general es el 17% del sueldo bruto, y luego vendría lo que sería el sueldo neto a cobrar, ¿sí? Bien, antes de pasar al otro, a ver si podemos ver. Te pagan extra por la zona de quirófanos por contacto por enfermo. Bien. Profe, marco de las preguntas. Tengo el chat inhabilitado y no veo las preguntas de mis compañeros. Mira, Cami, la verdad no sé cómo es la configuración, yo no lo configuro. Así que posiblemente no puedas ver las preguntas de tus compañeros si está así configurado. ¿Sí? Hay un plus por ser lugar de mucha superficie. Mira, Nati, ahora te entendí mejor. Si vos trabajás en 2 pisos, si hay un plus por limpiar mucha superficie, te soy sincera, desconozco lo que es el convenio, ¿sí? Esas cosas, esas particularidades, ¿sí? Que es de acuerdo a mi actividad, las tienen todas en los convenios colectivos, ¿sí? Si hay un plus, como decíamos recién, se paga, por ejemplo, el sindicato de camiones por el desarraigo, el pernote, como me decís vos, en limpieza, si hay que limpiar, hay más superficie, etcétera, ¿sí? Todas esas particularidades se miran en el convenio colectivo en el que nosotros estamos. Después, María Belén me preguntaba si el descuento del sindicato es obligatorio. Belén, mira, el descuento del sindicato no es obligatorio, ¿sí? El descuento del sindicato no es obligatorio. Pero sí es obligatorio si ellos tienen la obra social a cargo, ¿sí? Si ese sindicato tiene la obra social a cargo, el descuento sí es obligatorio. Bien. La grabación del seminario, la grabación del seminario se puede ver, luego la van a subir, ustedes ponen mi nombre, ahí en Capacitarte, ponen volante, ¿sí? Y va a salir entre lo que sería el seminario gratuito una vez que, no sé si es en el momento o más adelante, ¿sí? Si no, la parte que dice seminarios en la página de Capacitarte, ahí sale. ¿Mm? Bien, a ver qué dice la partida doble como ganancias y pérdidas. Bueno, si vos lo querés ver así, Eli está perfecto. Eli dice, remuneratorio podría equivaler al debe y los no remuneratorios al haber en la partida doble como ganancias y pérdidas. Si a vos te sirve verlo así, está perfecto. Uno lleva descuento y el otro no lleva descuento. Por un lado ganas, sí, y por el otro lado perdés. Está bien también, cada uno lo interpreta como mejor. Si a vos te sirve esa interpretación, está perfecto. Bien, mis amores, continuemos entonces. A ver qué se traba. Okay. Si me permite. Continuamos. A ver, yo les conté que otro de los temas que vamos a ver, que vamos a aprender a liquidar, es el sueldo anual complementario o el famoso aguinaldo, ¿sí? La ley lo empieza a tratar a partir del artículo 121. Y como definición de lo que sería el sueldo anual complementario o aguinaldo, dice que es el pago del 50% de la mejor remuneración devengada por todo concepto dentro del semestre. El SAC debe ser abonado al 30 del 6 y al 18 del 12. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? La ley, como recién estuvimos viendo, dice que es la mejor remuneración devengada durante el semestre. Nosotros tenemos 2 semestres, ¿sí? Uno que empieza en enero, termina en junio,
y el otro empieza en julio y termina en diciembre. Con el primer pago que nosotros tenemos, que es al 30 de junio, no hay ningún problema. Agarro los recibos de sueldo, miro cuál es su mejor remuneración y lo divido por 2. En cambio, ¿sí?, en el segundo semestre es un problema. ¿Por qué? Porque yo a la persona, al trabajador, le tendría que pagar al 18 de diciembre. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que hacen muchas veces las organizaciones es lo siguiente. Para poder pagar el aguinaldo en el segundo semestre, agarran los recibos, ¿sí?, entre el 1 de julio y el 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque todos los meses, sí, como después vamos a aprender en el curso, vemos los meses de a 30 días. No importa si tienen menos o si tienen más. Todos los meses se toman de a 30 días. Entonces tomamos entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, miramos los recibos de sueldo, vemos cuál es su mejor remuneración, le pago el 18 de diciembre el aguinaldo que corresponde y luego miro si en diciembre fue su sueldo más alto, le vuelvo a calcular el aguinaldo y le pago la diferencia en enero. Resumiendo, recalculando, diría la gallega. Llega el 18 de diciembre, tengo que pagar el aguinaldo. ¿Sí? Miro los recibos entre el 1 de julio y el 30 de noviembre. Miro cuál es la mejor remuneración, le calculo el aguinaldo, bueno, le corresponden 900 pesos de aguinaldo, voy y le pago los 900 pesos. Después resulta que diciembre fue el más alto. ¿Por qué? Esto pasa mucho en muchas organizaciones en donde, como hace un ratito con el compañero decíamos, las comisiones, ¿sí?, hace muchas comisiones, entonces diciembre terminó siendo un buen mes y es el mes que tuvo, ¿sí?, más comisiones y por ende tuvo mejor remuneración. Entonces, resulta que en diciembre, digo, no, al final fue diciembre su mejor sueldo. Le vuelvo a calcular el aguinaldo. Uy, en vez de haberle pagado 900, yo a esta persona le tendría que haber pagado 1000 de aguinaldo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? En enero le pago esos 100 de diferencia. Puede ser con el concepto, por ejemplo, diferencia de aguinaldo, ¿sí?, ajuste de aguinaldo, el concepto que nosotros quieran. Vamos bien, ¿no? Ahora, yo acá les puse dos fórmulas. Uno dice si trabajó todo el semestre y el otro si no trabajó todo el semestre. ¿Sí? Porque si bien la ley de contrato de trabajo lo define como la mejor remuneración, el 50% de la mejor remuneración, bueno, puede pasar que la persona haya trabajado todo el semestre o que no. Si trabajó todo el semestre, ¿qué quiere decir que trabajó todo el semestre? Que si esta persona tuvo faltas quizás, pero fueron justificadas, se toma como que trabajó, porque las faltas justificadas yo se las pago. ¿Sí? Entonces hago como dice la ley, mejor remuneración dividido 2. Ahora, puede ser que esta persona no trabajó todo el semestre. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se aplica lo que sería la fórmula proporcional. La fórmula proporcional es la siguiente, como les puse acá. Mejor remuneración dividido 2, se multiplica por los días que trabajó en el semestre y lo divido por 180. Esos 180 equivalen a que nosotros dijimos que todos los meses tienen 30 días, por 6 meses es 6 por 3, 18, 180 días. ¿Sí? Si ustedes se preguntarán, ¿en qué casos entonces lo pagaríamos proporcional? Proporcional hay básicamente algunos casos puntuales, se entiende proporcional porque la persona no pudo trabajar todo el semestre. A modo de ejemplo, yo empecé comenzado el semestre, comencé a trabajar, por ejemplo, quizás empecé
el 30 de marzo o el 5 de abril, no sé. ¿Sí? Comenzó el semestre, yo ya había empecé a trabajar, comenzaba el semestre. Quizás tengo faltas injustificadas. Al tener faltas injustificadas, no se me toma en cuenta como días trabajados, se me descuentan, entonces me van a ser proporcionales. ¿Sí? La mamá estuvo con licencia por maternidad, ¿sí? en ese tiempo que está con licencia por maternidad, que son 45 días antes del parto y 45 días después. En ese tiempo no se le paga, no paga el sueldo del trabajador, sino lo paga el ANSES, no se toman como días trabajados, sí le cuenta para lo que sería la antigüedad para sus vacaciones, pero no para el cálculo del aguinaldo, ¿sí? En el cálculo del aguinaldo, cuando vuelva la mamá de trabajar, se reincorpore a su trabajo, se le va a pagar en forma proporcional. Y después otro de los casos es cuando nosotros estamos por accidente o enfermedad profesional, durante ese tiempo, ¿sí? Se nos va a pagar un cachito del aguinaldo, mientras nosotros estemos por accidente o enfermedad profesional, se nos va a pagar un pedacito del aguinaldo. Entonces cuando llegue el momento de cobrar, si el aguinaldo no lo van a pagar proporcional. ¿Por qué? Porque ya me estuvieron pagando, si no me estarían pagando 2 veces. Entonces, resumiendo un poquitito, ¿sí? De lo que es el aguinaldo, que obviamente lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a desarrollar en el curso con práctica y todo, pero para que tengamos una idea. El aguinaldo dijimos que era la mejor remuneración, ¿sí? El 50%, se paga en junio y se paga en diciembre. Si yo trabajé todo el semestre, vamos a aplicar la primera fórmula, que es mejor remuneración dividido 2, y si no trabajé por todo el semestre, por las circunstancias que recientemente les expuse, vamos a tener que usar la segunda fórmula. ¿Sí? Bien. A ver. Tenemos por acá. Bien, ahí repetimos lo del aguinaldo. Bien, muy bien, Jorgelina, me gusta tu pregunta también. Dice, cuando hablamos de mejor remuneración, ¿es el bruto o lo que reciben en mano? Excelente pregunta, mira. La ley no dice, ¿sí? No habla de lo que sería una mejor remuneración. La ley dice la mejor remuneración, el 50%, bueno, no lo dice así, no tan campante, pero dice que es el 50%, ¿no? De la mejor remuneración. Entonces, hay dos interpretaciones básicas de lo que es una mejor remuneración, ¿sí? Cada organización va a determinar cuál es su mejor interpretación. Por un lado, una de las interpretaciones es que se toma el sueldo bruto más alto, no el neto, el sueldo bruto más alto. Y la segunda interpretación dice que si yo en algún momento del semestre, ¿sí? Hice un pago especial o un pago excepcional que formó parte de ese sueldo bruto, eso lo voy a tener que redistribuir para cuando saque las cuentas durante los recibos de sueldo de todo el semestre para saber cuál es el más alto. Modo de ejemplo, les cuento uno fácil y simple. Supongamos que yo en mayo recibo un premio de 600 pesos. Listo, en mayo cobro el premio con mi recibo de sueldo, etc. Pero en ese momento mi sueldo bruto con ese premio de 600 pesos se me iba a 2.000. ¿Sí? Entonces dicen, no, es mucha la diferencia en lo que venía cobrando. Entonces, para hacer los cálculos en mi hoja, yo esos 600 pesos los redistribuyo para tener, por ejemplo, el básico más 100, el básico más 100, y si tuviese alguna remuneración variable, ¿sí? Pero en general, para responder a tu pregunta, se toma como mejor remuneración el sueldo bruto más alto, ¿sí? Del semestre. Es decir, agarro los recibos de sueldo y miro cuál es el más alto del semestre, ¿sí?
Sí, Marisol, vamos a ir hablando un poquito de los temas. Es solamente una introducción, porque esto lo vamos a ir desarrollando. Se desarrolla, por supuesto, en el curso. Así es para mostrarles un poquito de lo que vamos a ver en el curso. Aplicaría la fórmula proporcional en ambos casos. Mirá, Zule, a lo que me estás preguntando, en diciembre si nosotros tomásemos, ¿sí? Para poder calcular el aguinaldo, que nosotros dijimos, bueno, se lo calculo en noviembre, se le toma completo, ¿sí? Porque no es responsabilidad del trabajador que yo tome el recibo de sueldo hasta noviembre, se toma como si hubiese trabajado hasta diciembre, es decir, voy a hacer mejor remuneración dividido 2. Y en diciembre es lo mismo, mejor remuneración dividido 2. En caso de que si el trabajador hubiese faltado dentro del segundo semestre, o tuviese una falta injustificada, o los casos que estuvimos viendo, solo ahí se va a aplicar proporcional. Si no, siempre, no importa en qué semestre esté, siempre va a ser mejor remuneración dividido 2. ¿Sí? Exacto. Sí, acá me están preguntando, si yo el 18 de diciembre le pagué el aguinaldo, ¿sí? Pagué el SAC. En enero, ¿tengo en cuenta el monto del SAC para recalcularlo, la diferencia del aguinaldo? A ver, no sé si te entendí bien, pero te lo vuelvo a explicar. Yo en diciembre le pagué el aguinaldo, ¿sí? Ahora, para poder pagarle, tomo los... vamos a hacerlo más simple. Agarro los recibos de sueldo de julio a noviembre, ¿sí? Veo cuál es el mejor sueldo, le calculo el aguinaldo, ¿sí? Mejor remuneración dividido 2. Y si no proporcional, si es que corresponde por alguna de las faltas. En diciembre, no importa que yo ya le pagué en diciembre, el 18 le pagué el aguinaldo. En diciembre, ese aguinaldo no va a sumar en mi sueldo bruto para ver si es el más alto. Quizás por ahí viene la pregunta. Yo en diciembre le voy a tomar todos los conceptos normales y habituales, sin incluir el aguinaldo que ya le pagué, porque eso va a formar parte, va a sumar y va a formar mi sueldo bruto. Y si ahí hizo más, tuvo mejor remuneración, le vuelvo a calcular el aguinaldo. ¿Sí? Mejor remuneración dividido 2. Y como yo ya le había adelantado dinero, luego le pago esa diferencia de lo que te tendría que pagar realmente en diciembre. Me parece que ahí quizás, no entiendo, Anonymous se llama. Creo que ahí, creo que respondí tu pregunta, ¿sí? Si no, poneme la saque, o si no te interpreté bien. Pero si es por el lado de que si el aguinaldo forma parte, ¿sí? Para volver a calcular el aguinaldo, no lo sacamos el aguinaldo, ¿sí? Lo va a formar parte de mi sueldo bruto para ver cuál es su recibo más alto. Queda por ahí. No, mirá, Lucy, las faltas por días de estudio no se descuentan, porque son licencias especiales pagas y están contempladas por la ley. Así que todas las faltas que nosotros tengamos, que sean justificadas y que nos pagan porque nos ampara la ley, como una licencia por enfermedad, ¿sí? Como decís vos, días por estudio, etcétera, no se toman como faltas. Son días, se toman como días trabajados. ¿Sí? Sí, las horas extras, Nati, tienen que figurar en nuestro recibo de sueldo. Exactamente, tienen que figurar, ¿sí? Porque muchas veces las horas extras como que... se entendió la respuesta. Buenísimo, me alegro mucho. Si el trabajador se retira en el mes de diciembre después del pago del SAC, y bueno, se embromó. Lo que le van a hacer si el trabajador se retira en diciembre, en una liquidación final, te pagarían, ¿sí? El SAC también en forma proporcional, ¿sí? Pero sería en forma de liquidación final, ¿sí? Pero se paga en forma proporcional. Se toma solamente hasta el día en que trabajó. Perdón que se me había ido la compu acá.
Vieron que a veces el internet, acá está. Cuando nosotros nos despiden, ¿sí? No lo vemos acá en este curso, pero cuando nosotros nos despiden o renunciamos, en las liquidaciones finales se paga lo que sería el aguinaldo en forma proporcional hasta el día en que yo me fui. Entonces, van a volver a calcular lo que se llama el SAC, ¿sí? Pero hasta el día que yo me fui. Entonces se te estaría pagando un pedacito de eso que te estarían debiendo, de último, si te fuiste en diciembre. Así que quédate tranquila que va a estar. Bien, me había perdido por acá en las preguntas. Sí, en el aguinaldo, Nati, se calculan los aportes completos. Sí. Nosotros podemos hacer el recibo de sueldo independiente, ¿sí?, del aguinaldo. Me pueden hacer un recibo que solo conste del aguinaldo y me descuentan los aportes, o me pueden hacer un recibo completo, que sea mi sueldo normal, y ahí que incluyan lo que sería el aguinaldo, ¿sí? Pero siempre llevan aporte, ¿sí? Claro, listo. Bien. Recibo los primeros días de diciembre y luego el SAC, cómo se calculan los aportes. Siempre los aportes es el 17% de lo que sería mi sueldo bruto, ¿sí? No importa cuánto dinero sea, ¿sí? Si es de forma proporcional, etcétera. Siempre que hagamos un recibo de sueldo, sea el aguinaldo en forma independiente, digamos, en un recibo solo, como puede pasar con el tema de las vacaciones, o que le paguemos el recibo de sueldo con el aguinaldo incluido, siempre es un 17% del bruto. Así que en plata, digamos, me va a dar la misma cantidad que si lo hago por separado que si lo hago todo junto. Sí, porque es un porcentaje. Bien, gracias por sus preguntas, me gusta. Así aprendemos entre todos también. Sigo, gente. Si no se me traba. Yo ya me río porque ahí está, Dios mío. Vamos por la jornada de trabajo. Igual en mi curso, yo preparé con todo el amor el PowerPoint para ustedes porque es un seminario. Pero en mis cursos, miren lo que tengo atrás. Tengo pizarrón. A mí me gusta. Ya no antes, cuando era más joven, decía, me gusta la tiza y el pizarrón. Desde que conocí el fibrón ya no me gusta la tiza, porque la tiza tenés mucho polvo, te quedan todas las manos con... Ahora me gusta el fibrón y el pizarrón. Así que bueno, disfruten el Power. Bien, vamos por la jornada de trabajo. Aparte es más dinámico, ¿no? Como hacemos muchos ejercicios, necesitamos pizarra. Bien, vamos a hablar sobre la jornada de trabajo. La jornada de trabajo la definimos como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleado, ¿sí? Y la distribución de las horas es una facultad del empleado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La ley dice que la jornada de trabajo, se los amplió un poquito más, es el tiempo que el trabajador está a disposición, ¿sí?, del empleado, ¿sí? Y nosotros vamos a pactar días y horarios de trabajo, ¿sí?, y en el cual el trabajador no va a poder hacer otra cosa. Entonces, si yo estoy dentro de una organización y no puedo hacer otra cosa, me van a tener que pagar igual, ¿sí? La ley establece distintos tipos de jornadas. La normal o diurna entre las 6 y las 21, máximo 9 horas diarias o 48 horas semanales. La nocturna entre las 21 a las 6, máximo, ¿sí?, 7 horas diarias o 42 horas semanales. Y la insalubre, que está determinada para actividades en donde se pone en riesgo la salud del trabajador. Les puse, por ejemplo, subte, frigoríficos, curtiembres, en donde hay químicos, etc. Se establece una máxima de 6 horas diarias y 36 horas semanales. ¿Qué quiere decir todo esto? Traduciendo al castellano, ¿sí? Cuando yo
pacto, ¿sí? Horas de trabajo y días de trabajo. Eso es lo que forma mi jornada laboral. Obviamente, algunos trabajos, algunos contratos, algunos convenios, van a establecer límites de, como mucho, por ejemplo, si yo tengo un trabajo part-time, no puedo hacer horas extras. O si tengo un trabajo insalubre, no puedo hacer horas extras. Pero si yo me salgo de esos límites que establece la ley, vieron que decía 48 horas semanales o máximo 9 horas diarias, nos deberían, pongo nos deberían, porque siempre pasa esto, ¿sí? Nos deberían pagar horas extras. ¿Y qué dice la ley referido a las horas extras? La ley, si nosotros nos ponemos a leer, va a hablar de lo que se llaman horas suplementarias, ¿sí? Y dice así, las horas extras, dice, se consideran horas extras si se trabaja en exceso en determinados, esperen que, voy a guardar, ahí está, en exceso de los límites determinados por la ley a la jornada diurna o nocturna, lo que indica el convenio colectivo de trabajo, la jornada habitual del trabajador. En jornada insalubre están prohibidas las horas extras. Las horas extras abonarán con el recargo del 50% de lunes a viernes y sábados hasta las 13 horas y del 100% de recargo en domingos, feriados y sábados después de las 3. ¿Qué es todo esto? Resumiendo, la ley está un poco desfasada todavía con el tema de los trabajos, ¿sí? Incluso habla de lo que es el descanso dominical. ¿Cuántos trabajos conocemos nosotros que no hay descanso dominical? O con quizás una semana descanso un domingo, la otra semana descanso un jueves, ¿sí? Un día trabajo un rato más, del otro día trabajo otro rato menos. Es decir, siempre tenemos que partir, independientemente de lo que nos esté diciendo la ley, ¿sí? De cuál es mi jornada laboral. ¿Qué es lo que yo arreglé para trabajar? ¿Qué días y horas? Ahora, si yo me excedo de ese tiempo que yo pacté, ahí viene el tema de las horas extras, ¿sí? Si ve la ley dice, bueno, de lunes a viernes y sábado hasta las 3. Después de las 13 te tienen que pagar al 100%. Digo así, bueno, a ver, el día que yo voy a trabajar, si te quedo más tiempo del que me corresponde, me deberían pagar horas extras al 50%. El día que yo no tengo que ir a trabajar, me quedo más tiempo, ¿sí? O voy directamente, el día que a mí no me corresponde, voy, me tienen que pagar horas extras al 100%. ¿Sí? Así es como deberíamos poder interpretarlo. Porque si no, nos empiezan a saltar todas las dudas. Bueno, pero yo trabajo los fines de semana. Bueno, pero yo descanso un lunes. Entonces, así de simple. Bien, ahora les voy a leer las preguntas. ¿Cómo es el cálculo? Acá hay dos cálculos diferentes, uno para un mensual y otro para un jornal. Cuando se trata de un mensual, yo no conozco cuánto cobra por hora, entonces no te puedo calcular cuánto es el 50% más de tu hora porque no sé cuánto cobras por hora. Entonces para eso se hace esta primera fórmula que les puse acá. Ese B.H significa valor hora, para una persona que cobra mensual. Entonces dice así, es el básico, más premios, más comisiones, más antigüedad, si es que tiene, todo eso lo divido por 200. ¿Sí? Y me va a dar un número cualquiera que va a ser cuánto cobra por hora esa persona. Supongamos que esa persona cobra 7 pesos la hora, para hacerlo simple, ¿sí? Digo, bueno, si tenés 7 pesos la hora y resulta que tenés una hora el 50% hiciste. Voy a la fórmula del 50%, que dice valor hora, ahí pondría el 7, por 1,5 por las horas al 50. ¿Cuántas horas hiciste al 50? Una, por una. Y ahí me va a dar en plata cuánto le corresponde pagarle por esa hora extra que hizo el 50.
Cuando se trata del 100%, valor hora, en nuestra cuenta nos había dado 7. Por 2, por la cantidad de horas al 100. Supongamos que tiene 3 horas al 100, 7 por 2 por 3. Y ahí me va a dar en plata al 100. Ahora, todo esto lo hago cuando se trata de un mensual, porque yo no sé cuánta plata cobra por hora, entonces hago esa primera fórmula. Ese dividido 200 proviene de que la ley establece que nosotros tenemos 8 horas diarias de trabajo por 25 días mensuales. ¿Sí? Ese 8 por 25 son las 200 horas mensuales que haríamos cualquier trabajador que trabaja así por recibo de sueldo mensual. Y luego aplicamos las horas al 50 y al 100. En cambio, cuando se trate de un trabajador que es un jornal, es decir, es esa persona que sé cuánto cobra por hora, ¿sí? Directamente voy a tener que aplicar las fórmulas al 50 y al 100. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto cobra por hora. No tengo que hacer la primera fórmula que es la dividido 200. Es decir, la primera fórmula dividido 200 es para las personas que trabajan en forma mensual. Y luego aplicaría las del 50 y la del 100. Para un jornal no aplica la del dividido 200. ¿Bien? A ver, ¿quién más? ¿Alguna pregunta? Mira, todavía lo de las normativas con el tiempo en pantalla en trabajo todavía no hay, ¿sí? Y si hay todavía no, está muy flojo, están en desarrollo, ¿sí? No tengo conocimiento de que haya nada firme todavía. ¿Se debe utilizar el WhatsApp? ¿Se considera trabajo insalubre, tal como un call center? Y mira, ahí está, María Belén me estaba preguntando. Y el trabajo insalubre tiene que estar determinado por el Ministerio de Trabajo. Sí, tendrías que averiguar si tu actividad está considerado como trabajo insalubre o no. ¿Sí? Bien, todo esto lo que es la normativa, sí, que empezó con el teletrabajo, etcétera, es como que todavía está en desarrollo, ¿sí? Pero tendríamos que ver las particularidades de cada actividad. Bien, sigamos. Me deja hacer. Ahí está. Se va portando bien, porque mi computadora se llama la polaca, la de mi marido era toda negra, ¿sí? Entonces le decíamos la negra. Esta, la de mi marido, la mía, es gris, y yo le puse para llevarle la contra, obviamente vieron cómo somos las chicas, le puse la polaca, pero la polaca a veces se revela la tipa, y como que, viste, encima de que mi hija empieza a usar Roblox, algunos que tenga hijos saben de que estoy hablando del juego Roblox, que agarran las computadoras y te las desarman. Bien, veamos el tema de vacaciones, que es el último tema que vemos en relación a lo que sería, ¿sí?, los sueldos. Acá dice, las vacaciones son un periodo de descanso remunerado, de otorgamiento obligatorio por parte del empleador. El plazo dependerá de la antigüedad del trabajador. Y acá dice, entre 0 y 5 años, 14 días, entre 5 y 10 años, 21, de 10 a 20, 28 y más de 20, 35. ¿Qué quiere decir el tema de las vacaciones? Las vacaciones es una licencia especial paga. ¿Sí? Es una licencia paga, que es obligatorio de tomarlo y no puede ser intercambiado por dinero. Es decir, cuando yo me vaya de vacaciones, me van a adelantar el dinero de mi sueldo. No quiere decir que las vacaciones se pagan aparte. Yo cuando me voy de vacaciones me dicen, bueno, tus sueldos son 1000, vamos a hacer números redondos y después vamos a aprender cómo se calcula. Finito. Pero vamos a hacer números redondos. Supongamos yo cobro 1000 pesos de sueldo. ¿Sí? De sueldo bruto. ¿Sí? Supongamos, o básico. Vamos a poner el sueldo básico 1000 pesos. Entonces dice, bueno, vos solo tenés un básico, 1000 pesos. Perfecto. Arrancamos por ahí. Dice, bueno, te vas 15 días, vamos a hacerlo redondo, ¿sí? 15 días. Bueno, te adelanto la mitad de tu sueldo, 500 pesos, llévate 500 pesos de tu sueldo. Cuando yo vuelva de mis vacaciones,
no voy a cobrar los 1.000 pesos del básico. Voy a cobrar los 1.000 pesos menos la plata que me adelantaron. ¿Sí? Es decir, ojo con eso, porque muchas veces nos confundimos, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos pensado que las vacaciones nos pagaban aparte y cuando volvíamos íbamos a tener nuestro sueldo completo? Más de uno nos llevamos la sorpresa alguna vez, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que las vacaciones son un periodo de descanso que es remunerado, pero no significa que nos van a pagar aparte, sino que nos adelantan nuestro sueldo y cuando volvamos vamos a tener menos dinero. ¿Sí? Porque nos lo van a descontar eso que nos estuvieron adelantando. Por otro lado, si yo no he completado lo que sería la mitad, ¿sí?, de los días hábiles del año, me va a corresponder 1 cada 20 trabajados, ¿sí?, nos dice la ley. ¿Cómo lo interpretaría yo? Miren qué fácil. Si yo empiezo a trabajar, por ejemplo, este año 2022, ¿sí? Empecé dentro del primer semestre, ya me van a corresponder 14 días de vacaciones. ¿Por qué? Porque no importa en qué mes me vayan a dar las vacaciones. La ley dice que las vacaciones del 2022 me las pueden dar entre el 1 de octubre de este año y el 30 de abril del año siguiente. Pero para ver cuál es mi antigüedad, siempre van a tomar, ¿sí?, desde el momento en que yo inicié la relación laboral hasta el 30 de diciembre de este 2022. Es decir, para cada año de vacaciones se toma hasta diciembre de ese año cuál sería la antigüedad, independientemente de cuándo me vayan a dar mis vacaciones. Entonces, si yo empecé a trabajar dentro del primer semestre, obviamente para diciembre, así ya me la den en octubre, para diciembre yo ya tuve más de la mitad de los días del año trabajado. En cambio, si yo no trabajé, empecé a trabajar dentro del segundo semestre, ya me va a ser 1 cada 20. Entonces yo voy a tener que decir, bueno, no sé, entré por ejemplo el 10 de octubre a trabajar. Bueno, hasta diciembre, ¿cuántos días trabajé? Eso lo voy a tener que dividir por 20, me va a decir cuántos días me corresponden de relación, de vacaciones. ¿Sí? Bien, a ver, voy a anotar unas preguntinis. Jorgelina, ¿dónde está? Ah, ¿por qué no pueden hacer los part-time? Es porque así lo determina el contrato. No se permite el contrato de trabajo de las personas que son part-time, no pueden hacer horas extras. Y mira, Jorgelina, si te hacen quedar después de horario, lo más probable es que te las paguen en negro. Si no, no van a figurar en tu recibo de sueldo. Son cosas que se hacen, pero bueno. ¿Sí? Nati, no sé si me estás preguntando del trabajador jornal en relación a qué. Dice, si llevo menos, acá Cintia me pregunta, de 6 meses, mirá, si llevas menos de 6 meses de trabajo, es decir, acuérdate esto, sí. Si vos decís hasta ahora si llevas menos de 6 meses o hasta diciembre, no te entiendo bien. Pero ponele. Los trabajos todos te dieron menos de una semana. Mira, yo les cuento cómo debería ser, ¿sí? Lo que vieron que la realidad, como dicen las novelas, supera la ficción. A veces cada uno hace lo que se le ocurre y no debería ser así. Si nosotros si nos regimos por la ley, hay muchas cosas que en la realidad están mal y se hacen, ¿no? Mira, sí, si vos dentro de lo que sería el primer semestre empezaste a trabajar, ya te corresponden 14 días. Si vos empezaste a trabajar, empezaste en julio, ahí te tocaría 1 cada 20 en las vacaciones de este año, ¿no? Ya para las próximas ya tenés 14. Sí, la ley cuenta como días corridos, perfecto, Mariana, sí. Empezó a tener 21 días de vacaciones, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sí, exacto, ya tendría 21, Jorgelina, perfecto. Y ya 18, 19, 20, 21, 22. En el 2018 no.
todavía tiene 14, porque tiene que ser año completo, ¿sí? Para el 2000, exacto, para el 2024. Perfecto, ahí te entendí. ¿Las vacaciones se pueden dividir en el año? Mira, Vicky, las vacaciones, si bien la ley establece que son días corridos, muchas veces se van arreglando, ¿sí? Especialmente las personas que tienen muchos días de vacaciones. Eso se puede hacer, no hay ningún problema y de hecho se hace, ¿sí? La ley establece que deberían ser corridos, pero quizás yo me puedo tomar una semana ahora, después me tomo otra semana después, no hay problema. Lo importante es que el empleador, ¿sí?, haga una nota de cuándo yo me tomo las vacaciones, ¿sí?, y cuándo me debería reincorporar. Y cuando yo venga de las vacaciones debería firmar una nota en donde yo diga que me he tomado las vacaciones, ¿sí? Eso también es importante. Y debería preavisarnos, ¿sí?, según dice la ley, con 45 días antes. ¿Bien? Así que en eso, sí. Si en el medio te tocaron feriados de tus vacaciones, no lo lamento, como dicen, ¿no? Sí, si vos, por ejemplo, cuando te tenés que reincorporar a tu organización, justo ese lunes, porque siempre las vacaciones empiezan un lunes, y me tengo que reincorporar un lunes. Y yo cuando me tengo que reincorporar ese día es feriado, empiezo un martes. No hay ningún problema. Sí, Jorgelina, hay modelo de aviso de las vacaciones. Hay un montón, si vos googleás, pones cartas o modelos de para aviso de vacaciones de parte del empleador, y hay un montón. En general lo que pones es la fecha, porque son 45 días antes que la persona se tome las vacaciones, y pones fulanito de tal, se tomará sus vacaciones en tal fecha, debiendo reincorporarse en tal otra, ¿sí? Y te quedarías una copia vos y una copia el trabajador, ¿sí?, y firmada por él, porque una copia iría a su legado. ¿Mm? Mira, las vacaciones en sí las elige el empleador, ¿sí? Y cada 3 años uno debería ser en verano. Pero muchas veces se arreglan entre compañeros el tema de las vacaciones, ¿sí? Y los días francos dentro de mis vacaciones, no importa que tengas días francos, son corridos, ¿sí? Exceptuando que algún convenio diga, por ejemplo, en vez de que sean corridos, que sean días hábiles, o que quizás la escala cambie, sean distintos, sí, que sean distintas escalas, no me salía el cosa. Mira, acá Anonymous dice, en caso de una empleada de casas particulares se toman las vacaciones en tiempo estipulado para el otro año. ¿Se acumularía los días? Mira, el tema de las amas de casa es otra ley, ¿sí?, que no tiene que ver con la ley de contrato de trabajo. Así que a ciencia cierta no te lo podría decir. Sí, si yo te dijera con el tema de la ley de contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo lo que dice es que yo me puedo tomar mis vacaciones, por ejemplo, no sé, me toca ahora en diciembre, no me las tomo, tengo tiempo de tomármelas hasta el 30 de abril del siguiente año, ¿sí? Es decir, para el 30 de abril del 2023. Si no me las tomé, puedo hacer una nota a mi empleador diciendo que me las tomo en mayo. Y si no me las tomé, según la ley de contrato de trabajo, dice que las pierdo. ¿Mm? Ahora vamos a ver la fórmula de vacaciones, ¿sí? Si empiezo las vacaciones un día lunes y justo ese lunes es feriado, ¿se corre un día? Sí, señorita, se corre un día, perfecto. Sí, las vacaciones, el feriado no cuenta, empiezo, sí, al otro día. Exacto. Y vuelvo un martes. Bien. Ahí está. Acá tenemos la liquidación. Bien. Para la liquidación tenemos para liquidar cuando una persona se va de vacaciones, para un mensual se hace el básico más promedio de remuneraciones variables. Todo eso lo divido por 25,
y lo multiplico por los días de vacaciones que le corresponden. ¿Sí? Eso sería para una persona mensual cuando se va de vacaciones. Obviamente, en su recibo de sueldo de vacaciones, así como estuvimos viendo con el tema del aguinaldo, le voy a tener que descontar los aportes. ¿Sí? Y para el jornal, la forma de calcularle lo que serían las vacaciones es el valor hora más un promedio de remuneraciones variables. Se multiplica por 8 o 9 horas por los días de vacaciones. ¿Por qué por 8 o 9 horas? Porque la ley dice que nosotros debemos liquidar las vacaciones de acuerdo a la jornada legal. La jornada legal es de 8 horas, máximo 9. Si el trabajador jornal trabaja menos de 8 horas, se le pone por 8. Si trabaja más de 8 horas, se lo multiplica por 9. ¿Sí? Esas serían las fórmulas para el mensual y para un jornal en caso de liquidarle las vacaciones. Y sepan, ¿sí?, que tienen los descuentos de los aportes, al igual que vimos con el año. Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño resumencito, que después lo tendría que pasar a nafta, como dicen los chicos, que lo tengo que dejar en un ratito hacer. En este primer módulo, entonces, de lo que es la liquidación de sueldos y jornales, vamos a ver el aguinaldo, las horas extras, y por supuesto el cálculo de las vacaciones en distintas variables, ¿sí? Y por supuesto con ejercitación, ¿no? El segundo módulo es el módulo de contabilidad. ¿Mm? En este módulo de contabilidad, al igual que el de sueldos, no necesitamos tener conocimientos previos, ¿sí? Porque vamos a empezar todo de cero, al igual que vemos con sueldos, en contabilidad lo mismo. Y a mí siempre me gusta empezar con una palabra, digo, con una definición de lo que es una organización. Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, sí, porque en la empresa. No, hablamos de organizaciones, y los contadores, si no me matan, ¿sí? Se trata de organizaciones. Las organizaciones son sistemas sociales que están compuestos por individuos, en donde vamos a intercambiar recursos para cumplir con un objetivo en común. Por eso, las organizaciones pueden ser con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿sí? Por ejemplo, un club, ¿sí?, una sociedad de fomento, su fin no es el de maximizar utilidades, es decir, el de ganar dinero, sino quizás su fin es de propiciar el deporte, hacer contención social, no sé, el objetivo que tenga. Pero más allá de eso, tiene que llevar su propia contabilidad, no importa que no gane dinero, tiene que llevar su propia contabilidad. Por eso, cuando hablemos de contabilidad, vamos a hablar de organizaciones, ¿sí? Organizaciones que tienen que llevar su contabilidad. Y cuando nosotros hablemos de la palabra empresa, propiamente dicho, son organizaciones, pero con fines de lucro. ¿Bien? Entonces, de acá vamos a desprendernos de qué es la contabilidad. Y yo me voy a desfasar un poquito de lo que acá dice la Filmina, se los voy a contar con mis propias palabras. Cualquier organización realiza 4 funciones básicas, como les puse acá. Todas compran, venden, pagan o cobran. ¿Mm? Así sea una sociedad de fomento. Tiene que comprar, no sé, productos para el buffet. Vende servicios, ¿sí? El servicio, la actividad en la que tiene que pagarle un profesor. Paga, le tiene que pagar un profesor. Cobra, sí, cobra la cuota social. ¿Sí? Cualquier organización, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, tiene estas 4 funciones o 4 actividades. Y estas son las actividades que nosotros vamos a registrar. Cada vez que en una organización se compre, se venda, se pague o se cobre, vamos a hacer una registración. Esa registración va a estar respaldada por documentación, ¿sí? Es decir, acá no entra nada que no sea legal, ¿sí? Entonces, esa documentación, es decir, una factura, un remito, un ticket de depósito, etcétera, etcétera, lo vamos a formar y nos va a ayudar y nos va a servir de sustento
para poder hacer contabilidad. Hacer contabilidad, ¿sí? Si yo les preguntase a ustedes qué significa, es la palabra registro. Bueno, si vos me decís que compran, venden, pagan y cobran, bueno, registro todas esas cosas. Eso es hacer contabilidad. Está perfecta la definición. Es registrar cosas, pero registrarlos de determinada manera, con métodos y técnicas. Por eso en esta definición que yo les di, más allá de cada libro que agarremos de contabilidad, van a ver que vamos a tener una definición diferente de contabilidad, pero en el fondo son todos lo mismo. Son principios, métodos y técnicas que vamos a clasificar, ¿sí? Para que nos proporcionen información sobre una organización. Y acá decía sobre su situación económica, patrimonial y financiera. Ahora lo vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Entonces, hacer contabilidad es tomar datos, que son como datos los documentos comerciales, ¿sí? Y eso lo vamos a transformar en información mediante métodos y técnicas que hay para registrar, ¿sí? De determinada manera. Ahora, este tipo de registración se llaman, o informes que yo voy a dar una vez que termine de armar mi contabilidad, se llaman estados contables. Esos estados contables son información que se da para entes o personas ajenas a la organización, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros dijimos que para hacer contabilidad íbamos a registrar de determinada manera, ¿sí? Esa determinada manera de llevar a cabo la contabilidad va a permitir que otros que no pertenecen a mi organización puedan entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Incluso si tienen que tomar decisiones con respecto de mi organización. Un ejemplo de ello es la FIP, ¿sí? La FIP me va a decir, bueno, vos tenés que pagar tanto, ¿sí? A vos te puede dar, por ejemplo, un banco te dice, bueno, te puedo dar un préstamo o no, ¿sí? Pero es cuando yo presento esos informes, ¿sí? Esa forma de llevar mi contabilidad, que es ordenada por principios, regulado de determinada manera, ¿sí? Va a dar información a los externos y eso es lo que llamamos los estados contables. Los estados contables son 5. El estado de situación patrimonial, ¿sí? Que me va a decir cuáles son mis bienes, mis derechos y obligaciones. Bienes, una silla, el dinero, ¿sí? Un derecho a cobrar de alguien que me está debiendo dinero a mí. Obligaciones, obligaciones con terceros, ¿sí? Por ejemplo, le debo un proveedor, ¿sí? Y lo que sería la obligación con la organización, que eso forma lo que se llama el patrimonio neto, que sería el capital y los resultados. Ahora después lo vamos a ver en un cuadro. Luego tenemos el estado de resultados. El estado de resultados me va a decir, bueno, a ver, este año, ¿cuánta plata ganaste o perdiste? Y gané 500 pesos. Lo muestro en mi balance, lo que se llama el balance, ¿sí? Que es lo que vamos a aprender nosotros. Bueno, a ver, ¿cómo llegaste a esos 500 pesos? Y bueno, gané tanto, perdí tanto, después gané de nuevo, después perdí, después gané, llegué a los 500 pesos. El total es el 500 pesos. En ese estado de resultados nosotros ponemos el total de los 500, ¿sí? Y lo pasamos al cuadro de estado de situación patrimonial. Pero si yo quiero saber cómo llegué a esos 500 pesos, voy a ir al cuadro de estado de resultados para saber cómo llegué a esos 500 pesos. ¿Vamos bien hasta acá? Luego tenemos el otro estado que es el estado de flujo del dinero, ¿sí? O también se le llama estado de origen y aplicación de fondos. Ahí, en ese estado de origen y aplicación de fondos, solamente habla de la parte del dinero. ¿Qué hice con el dinero y dónde lo apliqué? Ahora después leo las preguntas, ¿eh? El estado de evolución del patrimonio neto me va a decir, bueno, con el capital que ustedes tuvieron, ¿qué hicieron? ¿Lo incrementaron? ¿Lo disminuyeron? ¿Sí? Con esa plata que ganaron, ¿qué hicieron? ¿Guardaron una parte, lo redistribuyeron, etcétera? ¿Sí? Y después tenemos otro cuadro que serían otros comentarios, que es donde ponemos cosas que no podemos explayarnos en los cuadros
anteriores. ¿Sí? Bien, a ver por acá. De contabilidad. Ah, perfecto, me está diciendo Leonardo. Gracias, Leonardo. Bien. Vamos de nuevo. Ahí está. Me vio. A ver, partamos de un balance. Yo recién les mostré, sí que teníamos. Este es lo que nosotros vamos a aprender a hacer en el curso, ¿sí? Armar lo que se llama un balance o estado de situación patrimonial, que es el primer cuadro que aparece. Este es el más importante. ¿Por qué? No porque lo de yo, sino porque, que sería una buena razón, que si no, es que me marca cómo está la organización en un momento determinado. ¿Sí? A los contadores les encanta decir que esto es la foto de la organización. Y acá nos va a decir, vieron que les dije, los bienes y derechos, teníamos en la parte del activo, el pasivo, las deudas, y en la parte del patrimonio neto, el capital, que es los aportes que hacen los socios, y el resultado, que es en el ejemplo que yo les decía hace un ratito, bueno, gané 500 pesos, listo. Si yo quiero saber cómo llegué a esos 500 pesos, voy a ir al otro cuadrito de estado de resultados. ¿Sí? Y acá se llama balance porque todo el activo, que me da un número cualquiera, es igual al pasivo más el patrimonio neto que está del otro lado. Y hace balance porque los dos resultados me van a tener que dar igual. Capaz que a alguno esto algo les suena, ¿no? Del colegio que habrán hecho. Ahora, ¿cómo tenemos que registrar? Para poder registrar, lo primero que tenemos que tener en cuenta son unas palabras que se llaman cuentas. Que las cuentas me van a representar. Son palabras que representan un bien, un derecho o una obligación. ¿Sí? Y esas están agrupadas en activos, pasivos y patrimonio neto. En el activo, como les contaba, eran bienes y derechos. ¿Sí? En el pasivo se tratan de palabras que son obligaciones. ¿Sí? Y el patrimonio neto tenemos el capital, que son los aportes que hacen los socios, y el resultado del ejercicio pueden ser resultados positivos o negativos. ¿Sí? Es decir, esa cantidad de palabras que son resultados positivos o negativos son las que pongo en el cuadro de estado de resultados. Y acá en este cuadro pongo el resultado final. Gané 500, perdí 100. Si quiero saber cómo fue que llegué a eso, me voy al cuadro de resultados. Entonces, todo parte de las cuentas. Cada organización va a tener lo que se llama su plan de cuentas, es decir, sus propias palabras que utiliza para poder llevar la contabilidad. Nosotros vamos a aprender cuentas o palabras que son comunes a todas las organizaciones, pero dependiendo de la actividad, quizás alguna palabra sí puede ser nueva, porque representa solo esa organización. Por ejemplo, si yo me dedico a elaborar helados, tendré productos en procesos, materias primas, etc. ¿Sí? Una vez que parto de eso, tengo que saber cómo funcionan esas cuentas, esas palabras, cuando suben y cuando bajan. ¿Sí? Porque se registra todo mediante un método, ¿sí? En donde yo reflejo la información contable a través de lo que se llaman asientos. ¿Sí? Los asientos es registrar por lo menos dos palabras en donde una sube y la otra baja. Hay 3 columnas, en una se pone el asiento, la otra columna, ven como les puse acá, se llama debe y la otra se llama ver. Por ejemplo, cuando yo tengo un activo, ¿sí? Un bien o un derecho, cuando entra ese activo en mi organización, sube por el debe y baja por el haber. El pasivo es al revés, sube por el haber, baja por el debe, y así con todas las cosas. Vamos a hacer un ejemplo, así lo entendemos mejor. Un ejemplo de movimiento. Ven que acá les puse la primera columna, el 1, el debe y el haber. ¿Sí? Dice, compro mercaderías 1000 pesos en efectivo. Yo tengo que identificar qué cuentas aparecen. Quédense tranquilos que después las vamos a aprender. Tengo por lo menos 2 cuentas. Tengo la cuenta mercaderías y la cuenta caja, que es cuando hablamos de plata en efectivo. Y digo, bueno, a ver, ¿la mercadería está entrando o está saliendo? Está entrando.
Entonces, iba al cuadrito de atrás. Cuando sube un activo, ¿qué pasa? Sube por el debe. Cuando baja, baja por el haber. Entonces digo, bueno, la mercadería entró, la tengo que poner por el debe. Y la caja es plata, también es activo, pero se fue, pagué. La tengo que poner por el haber. Por eso ahí ponemos mercaderías contra la palabra caja. ¿Sí? Y son dos activos. Uno sube y el otro baja. Y siempre tiene que ir balanceando. ¿Sí? En lo que sería el registro del libro diario. Luego dice, compro mercaderías 550 corriente. Entró mercaderías, de nuevo un activo que sube, por eso lo registro del lado del debe. Los proveedores es cuando se dice que pagué en cuenta corriente o tengo deuda de palabras. Cuando compro mercaderías se dice la palabra proveedores. Ese proveedores es una deuda, ¿sí? Que son por 500 pesos también. Entonces, pongo las mercaderías por el debe, que aumenta, y los proveedores por el lado del haber, que aumenta el pasivo. Y les voy a enseñar con este ejemplo un tip solo, porque después lo vamos a ver, ¿sí? No les quiero revelar, los magos no revelan todos sus secretos. Cada vez que compre algo, ¿sí? Todo lo que compre lo voy a poner del lado del debe. Acá compré mercaderías, podría haber comprado una maquinaria, un rodado, etcétera. Todo lo voy a poner del lado del debe. Y se pone A, la forma de pago de deuda. Venga, en el ejemplo 1, pagué. Se fue la plata de la caja. En el segundo, generé deuda a proveedores. Siempre todo lo que compro del lado del debe y todo lo que pago, ¿sí? O la forma de deuda se pone contra el haber. ¿Mm? Bien. A ver si había por acá alguna pregunta. Sí, siempre tiene que balancear. Perfecto, Julia, por la premisa, sí, de la partida doble. Siempre toda la suma del debe me tiene que ir dando del lado del haber. ¿Bien? Sí. Una vez que dijimos, partimos de la caja de cuentas, armamos nuestros libro diario, luego armamos lo que se llaman los mayores. Los mayores son fichitas que yo voy a poner las veces que la palabra, que una cuenta aparece del debe y las veces que aparece del lado del haber. ¿Sí? Yo puse un ejemplo cualquiera. Supongamos que la palabra caja o la cuenta caja apareció dos veces del lado del debe, con 1000 y 400, en asientos diferentes, ¿no? Y una vez del lado del haber porque pagué algo con plata, 300. Siempre voy a sumar todo el debe y le voy a restar el haber. Y ahí siempre me va a quedar el saldo. ¿Sí? Si el debe es mayor que el haber, se llama saldo deudor. Si el debe es más chiquito que el haber, se llama saldo acreedor. Y si el debe me da igual que el haber, quiere decir que queda saldado, es decir, esa cuenta me da 0 y no va a formar parte de nuestro balance. ¿Sí? Nunca se ponen cuentas en negativo, ¿sí? Exceptuando que sean cuentas regularizadoras o las cuentas de resultado negativo. Pero los saldos se ponen en positivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la cuenta capital, solamente va a aparecer del lado del haber. Entonces diríamos, bueno, 0 menos, por ejemplo, 10.000, nos quedaría menos 10.000. No, se pone saldo acreedor 10.000. ¿Mm? Bien, a ver qué por acá tenía. Todo esto se hace en un programa. Mirá, Jorgelina, se sigue haciendo el libro diario manual, ¿sí? Y a algunas organizaciones se le permite el libro diario digital, pero manual aún se sigue haciendo, se hace de las dos maneras. ¿Sí? Son libros diarios manuales y digitales. Bien. Una vez que tenemos los mayores, ¿sí? Es decir, parto de mi libro diario, de mis cuentas. Llevo todos los registros de las cosas que pasan todos los días, es decir, cada vez que hay una compra, una venta, un pago, un cobro, lo voy registrando en el libro diario.
armo mis cuentas, ¿sí? Los mayores, es decir, de cada palabra o de cada cuenta, armo una fichita, las veces que aparece el lado del DF, las veces que aparece el lado del haber, y saco la diferencia. Ahí estamos en condiciones de armar el balance. ¿Sí? Vieron que nosotros, acá, se los pongo acá, vieron que acá decimos los mayores, saqué el saldo. Esos saldos son los que vamos a ir poniendo directamente en nuestro balance. Es decir, voy diciendo, bueno, las cuentas son de activo, de pasivo, de patrimonio neto. Las pongo donde corresponda cada una y voy poniendo el saldo. En este ejemplo que yo les puse acá, ¿ven? La caja nos dio 1100, lo inventé, no viene arrastrado de ningún ejercicio anterior. El pasivo tenemos, por ejemplo, proveedores con saldo 200, el capital 800 y los resultados 100. Y ven que el balance da 1100 de un lado y 1100 del otro. ¿Mm? Hasta acá vamos a llegar con lo que sería lo que sería la parte contable, ¿sí? Después se ve un poquito de cómo se hace un cierre, sí que es una planilla muy larga, pero es para terminar siempre en el balance. Entonces, como resumen de la contabilidad, nosotros, para poder hacer contabilidad, necesitamos de respaldo documentos, ¿sí? Que todos nos van a indicar lo que sería una compra, una venta, un pago o un cobro. ¿Mm? Una vez que tengo eso, lo voy registrando en el libro diario, que lo vamos a aprender a hacer. Todo eso es a través de cuentas. Luego pasamos a hacer nuestros mayores, que me va a decir el saldo. Si yo tenía, por ejemplo, en la caja 500 pesos y gasté 100, el saldo de mi cuenta van a ser 400. ¿Sí? Y esos saldos los vamos a poner directamente en el balance. El balance, como acá les muestro, tiene que quedar el mismo del lado del activo que el pasivo más la suma del patrimonio. ¿Bien? Bien, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Estamos bien. Capaz que la contabilidad un poquito alguno conocía, ¿no? Bien, gente. Yo los dejo en este momento hasta acá. Nos tomamos 5 minutitos. Voy a apagar la cámara y el audio. No me voy a ir. Así ahora en 5 minutos más o menos ya viene Sergio y les puede presentar la parte que da él, ¿sí? Después nos vemos en un ratito, así me despido. Gracias por estar ahí. 5 minutitos y siguen con Sergio. Apago el audio de la cámara nada más. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Uy, ¿cuántos mensajes? Bueno, mi presencia hoy va a ser cortita. Mi nombre es Sergio Barrón Santoro, soy profe también acá en Capacitarte y colaboro en el curso de Natalia con la parte de medios electrónicos de pago y facturación electrónica. Obviamente no tenemos tiempo de profundizar demasiado esto hoy ni llevarlo a un nivel demasiado alto, pero les voy a contar, digamos, más o menos de qué va mi participación en el curso, que es en la última clase, digamos, de las 5 que tiene el curso. Y obviamente, nosotros o sea, tal vez algunos ya lo hacían, pero hasta que ocurrió el lamentable tema de la pandemia que todos sufrimos, los medios electrónicos de pago y las transferencias electrónicas eran más un patrimonio de las empresas, ¿no? Quizá, bueno, aquel que trabaja o trabajó en relación de dependencia conoce la transferencia de sueldos, porque la recibía o la recibe. De hecho, había un montón de transferencias más que nosotros algunas las hacíamos hasta sin saberlo. Aquellos que usaban las plataformas como Pago Mis Cuentas o alguna otra plataforma de pagos, en realidad lo que estaban haciendo era una transferencia electrónica,
que consiste en enviar dinero de una cuenta a otra. Esta cuenta se llama ordenante, la que envía, y beneficiario, la que recibe. A partir de la situación que nos tocó vivir a todos, se incrementó el uso de los medios electrónicos de pago y de las billeteras electrónicas. Hoy día es bastante común, creo que la mayoría de la gente por lo menos utiliza al menos Mercado Pago. Otros usan Modo, otros usan, bueno, las distintas billeteras electrónicas. Y si no, mucha gente se maneja por las transferencias de banco a banco, que se pueden hacer entre personas, ¿sí? De una persona física a otra, se pueden hacer de una persona a una empresa, o se pueden hacer de una empresa a una persona. Estas transferencias tienen algunas particularidades, que bueno, obviamente luego las desarrollaremos, y se maneja básicamente con una condición que implica una transferencia inmediata, es decir, la cuenta ordenante, supongamos que es mía, ¿no? Para hacerla fácil, yo puedo ingresar a través de la aplicación, o puedo ingresar a través de el home banking, ¿sí? La página. Voy a tener mis claves de acceso, por supuesto. Y hoy día es bastante más ágil el tema. Hasta hace un tiempo no muy lejano, yo para hacer una transferencia tenía que tener todos los datos, ¿sí? Tenía que tener el nombre, el DNI, el número de cuenta, el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Si a alguno le tocó trabajar en pago a proveedores, ¿sí? Desde el año 2019 para atrás, sabrá bien de lo que le estoy hablando. ¿Sí? Había que hacer una carga manualmente de quit por quit, cuenta por cuenta, banco por banco, era bastante engorroso. A partir de ese momento el Banco Central instala un identificador que lo llamó CBU, C larga U, clave bancaria única. Es un número largo, un choclo de 22 dígitos, los 3 primeros dígitos son el código del banco, y yo poniendo esa CBU, colocando de qué cuenta voy a extraer el dinero, porque puedo tener más de una cuenta, y colocando el importe, ya el sistema, cualquiera de los dos sistemas que use, me va a tirar una especie de pretransferencia, ¿sí? En esta pretransferencia me van a indicar todo lo que es la parte de ahí sí, cómo se llama el beneficiario, número de cuenta, banco, porque ya lo extrajo de la CBU que yo le informé. En ese momento, me va a preguntar si quiero confirmar la operación. Si yo le digo que sí, me va a pedir una última paso, llamémoslo, que tiene que ver con lo que se llama, hasta hace poco, ahora empieza como a desaparecer ese sistema, la tarjeta de coordenadas. Es una tarjeta que les entrega el banco del cual ustedes son clientes, ¿sí? Y le permite, es como si fuera para los que sean un poco más grandes, ¿se acuerdan de la batalla naval? Bueno, tiene números y letras, cada número y cada letra forma un código, ese código tiene un número, lo coloco. Por ejemplo, me dice A4, B7, punto. Confirmo. Listo, se disparó la transferencia. Dependiendo en el horario que le estoy haciendo, le va a llegar inmediatamente. Algunos bancos, muy poquitos por ahora, tienen una plataforma online 24 horas. La mayoría de bancos tiene distintos horarios. Algunos son de 8 a 20, otros son de 5 de la mañana a 9 de la noche, etc. Dependiendo de la plataforma y del banco,
si yo quiero hacer una transferencia fuera de horario, la opción 1 es que no me deja. Me dice operación inválida. Reintenté, ¿no? Famosa frase. O, si me deja hacerla, me aclara que se va a procesar en forma diferida. Es decir, no le va a llegar a quien yo se la estoy enviando en el momento, como si sería, por ejemplo, si yo lo hago por una transferencia vía billetera electrónica. ¿Mm? Yo desde mi Mercado Pago, pongamos, le transfiero a cualquiera de ustedes, ¿sí? A través como contacto del teléfono, le llega inmediatamente. ¿Está? Hay dos opciones más que tienen que ver con que las transferencias sean programadas. ¿Sí? Las transferencias programadas es exactamente lo mismo. ¿Sí? La única diferencia es que tiene que ser una transferencia a 48 horas vista del momento que yo lo estoy haciendo. ¿Bien? Yo supongamos, no sé, un lunes, te quiero hacer una transferencia porque tengo que hacer una operación con cualquiera de ustedes el día jueves. Bueno, lo puedo hacer exactamente con todas las mismas condiciones. Esto lo utilizan mucho las empresas, ¿sí? Históricamente, las empresas, cuanto más grande la empresa, más se usaban, pagan a sus proveedores a plazo, ¿no? Es decir, 30 días, 60, depende de lo que se acuerde. Y eso le generaba todo un proceso contable de emisión de orden de cheque o orden de pago, como lo quieran llamar, emitir un cheque que se llama de pago diferido, todavía existen, que es un cheque exactamente igual a los que conocemos comúnmente, pero tiene una liñita más que debajo de la fecha de hoy dice el día 24 de agosto, por decir algo, páguese este cheque a fulano. El proveedor enviaba la factura, la empresa la conformaba, pasaba a retirar el cheque, o si era del interior, se la enviaba vía correo. Esto cada día más se reemplaza por las transferencias programadas. Entonces, cuando queda conformada la factura del proveedor, directamente el sector contable hace la transferencia programada, le envía el comprobante al proveedor, que el proveedor ya sabe que ese día la empresa va a abonar. A las empresas les conviene, porque obviamente ahorran costos administrativos. Es una empresa grande, insisto, emitía muchísimos cheques. Las chequeras se cobran. Y además se cobra lo que se llama el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Un impuesto muy viejo, de allá del año 2001, cuando estábamos en una crisis muy, muy fuerte, muy parecida a la que estamos ahora. Se inventó esto, que era un impuesto por única vez, ¿sí? Que es el 6 por mil del importe del cheque. ¿Sí? O sea, cuando el proveedor deposita el cheque para cobrarlo, yo empresa pago el 6 por... Él también le cobran, ¿no? Pues débito y crédito. En realidad es el 1,2%, pero bueno, yo pago el 0,6% de ese cheque. Mientras que por las transferencias, hasta 2 millones de pesos, no tengo costo. Y vuelvo a repetir, si la empresa tiene un movimiento importante, estamos hablando de un costo importante. Lo que por ahí no le complicó un poco a los proveedores pequeños de las empresas grandes, este sistema que les anula algo que se llamaba factoring, que era la venta de cheques. ¿Sí? Si yo soy proveedor de Coca-Cola. Coca-Cola me da un cheque a 30 días, yo ese cheque lo vendía. ¿Sí? Y desde un banco hasta una cueva, cualquiera me cobraban distintos intereses, porque claro, el cheque es de Coca-Cola, ¿sí? Ahora sí, bueno, yo le vendía a proveeduría a Don Checho SRL,
Bueno, el banco no me lo iba a comprar,